¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este bonito viernes de jóvenes. Qué gusto que puedan acompañarnos una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Ya entramos en esta carta a los romanos, que yo espero que la palabra de la semana pasada haya sido de bendición para tu vida, haya sido desafiante para tu vida, y que si a lo mejor tú no la escuchaste, te invito a que puedas ver el historial de videos aquí, si nos estás viendo por medio de Facebook o si nos estás viendo por medio de nuestro canal de YouTube, que puedas sintonizar esa prédica para que podamos seguir el hilo de este tiempo. Y pues antes de empezar, nuevamente les hacemos la invitación para que ustedes, de donde nos estén viendo, de donde nos estén escuchando, puedan ser partícipes de esta bonita dinámica. El primer viernes de septiembre vamos a dar a conocer a los ganadores. Tenemos la Biblia Promesas, que es una edición para señoritas. Si ustedes están interesados, es versión 60, y la Biblia G3, nueva versión internacional para jóvenes, y el libro Amar es para valientes. En este momento nosotros todo esto que hacemos es para que ustedes puedan interactuar un poquito más. Si tú dices, ¿sabes qué, Alfonso? Pues yo no tengo el deseo de ganarme eso, yo reacciono porque las prédicas me están agradando, porque me gusta el contenido. De verdad lo agradecemos muchísimo, y que de igual forma puedan compartir esta bonita predicación para que más gente pueda escuchar. No se olviden seguirnos por medio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Jóvenes MIG, y los días miércoles son de el podcast de Jóvenes MIG. Así que agradecemos el tiempo que ustedes están dando y que puedan ser partícipes de esta bonita dinámica. Así que pues vamos a comenzar con este tiempo, sin antes obviamente orar, poner a Dios en medio de este estudio bíblico, y que sea Dios trayendo la revelación a cada uno de nuestros corazones y desafiándonos a poder no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco, Señor, este día por la vida de cada uno de los que están sintonizando esta transmisión en este bonito viernes de jóvenes. Yo te agradezco, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva, tu palabra es oportuna, y de manera muy especial te pido, Señor, que seas obrando poderosamente por medio de esta palabra. Señor, estamos viviendo en un tiempo en el cual la gente necesita de ti, la gente anhela de ti, y yo quiero, Padre, que podamos vivir una vida diferente, una vida radical, una vida fuera de lo común. Pero antes, Señor, tenemos que conocer tu palabra, tenemos que conocer tus escrituras. Yo te pido que bendigas y guardes la vida de cada uno de los que ve esta transmisión, y que tu gracia y tu amor nos lleve, Señor, a ser mejores cada día. Toma el control de este tiempo, y que toda gracia, Señor, y toda honra y toda gloria sea, Señor, solo para ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, vamos a continuar con esta bonita serie. Nos quedamos en la primera carta a los romanos. Solamente alcanzamos a llegar prácticamente a la mitad de este bonito capítulo, y vamos a entrar al versículo 18, y nosotros vamos a ponerle, yo creo que van a ser estos próximos 3 temas, si no a lo mejor solamente 2, dependiendo cómo vaya fluyendo el estudio, pero vamos a ponerle el punto de diagnóstico, vamos a ponerle el título diagnóstico. ¿Por qué? Porque un diagnóstico, hablando en cuestiones médicas, te da a conocer qué situaciones está viviendo tu cuerpo. Si tú estás bajo de defensa, si tú estás teniendo a lo mejor alguna situación de enfermedad, el diagnóstico te da a conocer qué es lo que tienes mal o qué es lo que estás haciendo mal. Y en este punto, a partir de este versículo, Pablo les empieza a exponer ese diagnóstico a los romanos y entender cuál es esa situación que nosotros, fuera de la gracia de Dios, que lo vamos a ver más adelante, tal vez unos 3, 4 capítulos más adelante, estamos expuestos, y todos o hemos pasado o estamos en esta situación. Así que yo te invito a que puedas tener los oídos atentos, los ojos abiertos, y poderte analizar y mirar por medio de este diagnóstico. En el versículo 18 el apóstol Pablo empieza hablándonos y dice de la siguiente manera:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nuevamente, aquí Pablo habla directa y tajantemente y dice que la ira de Dios, todavía no habla de la gracia, ya no está hablando acerca del amor de Dios en la extensión de la palabra, sino está hablando de la ira de Dios, del enojo de Dios. Dice que esa ira, ese enojo se revela contra toda impiedad e injusticia. Y yo quiero que en este punto seamos muy sabios. ¿Por qué? Porque sea cual sea la injusticia o la impiedad que nosotros estemos expresando o estemos presenciando, no hay niveles. Yo no puedo decir, bueno, pues tal gobernante es injusto o tal juez es injusto, pero yo si hago una injusticia dentro de mi núcleo familiar, no es injusticia. Yo no puedo decir, lo que hizo tal líder religioso es algo completamente impuro, pero lo que yo hago estando en casa o cuando nadie me ve no es impureza. No, aquí vemos que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Así que nosotros no podemos catalogar y decir que tal persona es más injusta que otra. No podemos decir que tal persona es más impía o menos impía que otra. Así que aquí el apóstol Pablo primeramente nos dice que ante toda impiedad e injusticia, dice que la ira de Dios se va a revelar. Dice de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, para entender esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En estos dos pasajes nosotros vemos que hay mucha gente, y yo puedo a lo mejor aquí en este punto incluir a científicos, que muchas veces, o personas que se dedican a estudiar y tratar de desmentir que somos creados por Dios. Hay mucha gente que le adjudica las cosas a la evolución, al Big Bang, muchas cosas que nosotros vemos. Pero aquí Pablo da una verdad que si tú te pones a pensar, tú puedes tener toda la perspectiva de lo que aquí Pablo está hablando. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, toda su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú te detienes a ver ciertas cuestiones, ciertas circunstancias en el mundo, en la creación. No sé si a lo mejor tú no tienes la oportunidad de viajar mucho, métete a internet, ve canales como Discovery Channel o History Channel y todos esos documentales que se ve la naturaleza, de animales, del universo, de planetas. Cuando tú ves todo eso, tú no puedes decir, eso no es por casualidad. Hay muchos científicos que dicen que si la Tierra estuviera por lo menos cierta distancia, por muy mínima que sea, cerca del Sol, seríamos consumidos. Y si estuviese un poquito más alejada, nos congelaríamos. Eso no es propósito de la casualidad. Tú simplemente, si a lo mejor tú no quieres mirar al espacio, tú no quieres ver en toda la creación del mundo, simplemente en lo que tú eres, cómo funciona nuestro organismo, cómo funcionan nuestros ojos, cómo funcionan nuestros oídos. Todo eso es el poder de Dios, que de lo invisible creó lo visible. Tú no puedes decir, eso fue de la evolución, es que nos adaptamos. ¿Quién dice que nos adaptamos?
Todo eso es por medio de la creación, por medio de Dios mismo. Y hay gente que dice, no, es que Alfonso, eso viene de la evolución, es que Alfonso, eso viene de tal cosa. No, cuando nosotros vemos aún nuestro cuerpo, aún cómo funciona nuestro organismo, nosotros podemos entender que hay alguien mayor a nosotros. Cuando tú ves el cosmos, cuando tú ves el espacio, cuando tú ves ni siquiera a lo mejor fuera del planeta, cuando tú ves otros lugares dentro del planeta, tú puedes decir, esto es enorme, esto es increíble, esto es algo que sale fuera de lo común. Y aún en eso tú puedes ver el hecho de que Dios está presente en la creación. Dice, de modo que no tienen excusa. Al ver tú toda la creación, al ver tú todo lo que Dios ha hecho, no puedes decir que no existe un Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos cómo desde los tiempos y desde mucho más antes, el apóstol Pablo fue testigo, y eso es algo muy absurdo que tristemente tenemos como seres humanos, el adornar a lo creado en lugar del Creador. Hay gente, yo lo menciono esto, yo eso lo he escuchado desde mucho tiempo y es triste ver que aún imperan hoy en día gente que prefiere morirse de hambre en algunos países por honrar a una vaca, porque una vaca es santa, porque una vaca es sagrada. Dice aquí la escritura que como seres humanos nos envanecimos. Dice a las aves, a todos los animales que andan en cuatro patas. Dice más adelante, en el versículo dice en aves, en reptiles. Tú ves tantas religiones que adoran incluso hasta personas, a seres humanos, y dice que prácticamente dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios. Ven la creación, ven lo que Dios ha hecho, pero prefieren adorar a lo creado. Hay gente que honra y que piensa que todo lo que Dios o no sé cómo explicarlo, que la deidad está en un árbol. Y que si tú quieres poder de Dios tienes que ir y abrazar un árbol, que tienes que abrazar una piedra, que tienes que ir a remojarte a una cascada. Y vemos cómo es algo tan absurdo cuando nosotros debiéramos de adorar al Creador, debiéramos de adorar a aquel que puso todo lo que nosotros vemos en nuestro planeta y aún fuera de él en orden. Pero dice que esto se ve en esa situación y Dios los entregó a eso. Prácticamente podemos entender que Dios dijo, pues si quieren ir detrás de ello, pues vayan. Quieren hacer eso, pues háganlo. O sea, tú te pones a pensar y tú dices, ¿cómo es posible que la gente adore eso? ¿Cómo es posible que la gente le tape de la luz del sol a una imagen? ¿Cómo es posible que la gente trate mejor a un animal que a una persona? Entonces nosotros vemos este punto, como dice, cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En este punto nosotros vemos que más allá de a lo mejor una cuestión religiosa, más allá a lo mejor en una cuestión de doctrina, obviamente no dejando de lado lo que dice la palabra de Dios, aquí Dios habla de esas personas, de hombres que se meten con hombres y de mujeres que se meten con mujeres. Y aquí Pablo lo menciona de una forma tan simple, pero tan poderosa en el hecho de decir, dejaron el uso natural, algo que es por sentido común. Y hay gente que dice, no, es que yo me siento así, es que yo soy así. No, aquí dice que el corazón está entenebrecido, la mente ha sido cauterizada. Y dice la escritura que en esos tiempos y aún en estos iba a haber gente que a lo malo le iba a llamar bueno y a lo bueno le iba a llamar malo. Por eso nosotros tenemos que entender que ya ni siquiera es una cuestión de castigo, que claro que va a venir, pero es un sentido natural. Yo apenas veía unas noticias en las cuales una pareja donde literalmente el hombre se volvió, se quiso volver mujer y viceversa, la mujer se volvió hombre, se casaron y quisieron tener bebés, y en lugar de que la mujer, que entre ellos supuestamente era el hombre, o sea, así de absurdo y enredado suena, que el hombre que se hizo mujer, en lugar de tenerlo como siendo la mujer, el varón, que en su naturaleza es mujer, tuvo que tener el bebé. Entonces tú dices, es un orden natural, es algo de sentido común, es algo que desafortunadamente este mundo está perdiendo. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros podemos ver esto, que la gente le dice algo tan normal. Anormal es que tú no lo aceptes, anormal es que tú no lo tomes en cuenta. Pero aquí la escritura a mí me habla y me dice que dejaron el orden natural, cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, incluso tú ves que toda esa clase de personas, todos esos grupos hacen mofa de Dios, hacen burla de Dios. Por eso menciona acá, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. O sea, no solamente está hablando de esas personas, habla de la perversidad, de la avaricia, de la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y esto es tremendo, joven, señorita que me estás escuchando. Si tú ves desde el versículo 25, del versículo 23 hasta este versículo que nosotros estamos viendo, volvemos a lo mismo. Nosotros desafortunadamente catalogamos el pecado, le ponemos nivel, le ponemos rayitas para ver qué tan pecador es uno, qué tan pecador es el otro. No, es que tal persona, ese asesino se va a ir al infierno, ese ratero le va a pasar tal cosa. O sea, no, delante de Dios todos este orden que es en contra de la naturaleza de Dios, entregándose a cosas que no conviene, están aquellos murmuradores, aquellos detractores, aquellos que profesaban una fe y terminaron haciendo lo contrario, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Porque a veces nosotros pensamos que el que hace mal o el que está dañando a alguien es aquel que pues sí, que está dentro del pecado. Pero dice que aún los que inventan esos males, aún de aquellos que hacen esa clase de cuestiones raras, si lo queremos ver de esa manera, todas esas personas están inmersas en esta situación. Aquellos que de alguna u otra manera
nosotros podemos ver que aquellos que inventan, que hacen chismes, también están dentro de esta lista. Entonces nosotros tenemos que tener cuidados y estar cuidadosos de esto. Y dice más adelante, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, estamos dentro de eso. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. O sea, guau, o sea, yo creo que si por lo menos en la desobediencia de los padres tú no te sentiste identificado, déjame decirte que estamos tan necesitados de Dios. Todo esto que menciona la Escritura nos habla de un orden que va en contra de natura, que habla de un orden completamente de desobediencia. Dice, son personas necias, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Versículo 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, mira, yo no me voy a meter en las cuestiones de los homicidios, yo no me voy a meter en las cuestiones de la homosexualidad, porque yo creo que tú estás consciente de eso. Yo te voy a hacer énfasis en el sentido de que muchas veces nosotros somos partícipes de otras cosas, y dice aquí la Escritura en el versículo 32 que cuando entendemos el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, no solamente los borrachos, no solamente los asesinos, no solamente los homosexuales, no solamente los chismosos, no solamente los murmuradores, porque cuando en las prédicas escuchamos acerca de los chismosos, queremos condenar a esa vecina chismosa. Murmuradores, aquel joven que anda diciendo cosas que no son ciertas de ti, lo condenamos. Pero aquí la Escritura me habla que si yo soy una persona, un joven desobediente a mis padres, si yo soy una persona altiva, si yo soy una persona necia, si yo no soy una persona desleal, que ahorita te digo, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, pero al ratito, ay, pues es que no era de Dios, ay, es que pues, ¿sabes qué? Me salió otra cosa. Dice que toda esa situación, todo lo que nosotros vemos en eso, dice, sin afecto natural, implacables, aborrecedores de Dios, gente que ama más estar viendo una serie, que ama más estar en una fiesta, que ama más andar por el mundo que estar delante de la presencia de Dios. Dice que quienes practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ojo, y esto es tremendo. Esto es tremendo y es algo de lo cual tú y yo nos tenemos que cuidar. Ojo, nosotros, ¿cómo explicarlo? Nosotros obviamente entendemos que todo este grupo de personas, y si aún estamos nosotros incluidos ahí, nosotros necesitamos de Dios. Y estamos conscientes que Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado, pero tiene el deseo y el anhelo de perdonar a todo ser humano. Pero aquí menciona que no solo los que lo hacen, porque a lo mejor tú puedes decir, mira, ¿sabes qué, Alfonso? Pues a lo mejor yo en cuestiones homosexuales, yo no estoy dentro de esas cosas, yo no soy un asesino, yo no soy un ratero, yo no soy un murmurador. Pero aquí la Escritura habla y nos enseña que no solamente son los que lo hacen, sino que también aquellos que se complacen con los que la practican. Si tú dices, bueno, pues tú puedes hacer lo que quieras. No, pues está bien, yo no puedo juzgarte, yo no puedo decir tal cosa. No, el hecho de que nosotros lo aprobemos, el hecho de que nosotros creamos que es algo normal. Ay, Alfonso, hoy en día, que ¿a poco esas cosas no se ven? Ay, esa mentalidad, hermano, hermana, que tú me estás viendo, tengamos cuidado de no meterlo dentro de nuestras familias, de no permitirlo en la iglesia, de decir, ay, Alfonso, pues es pleno siglo XXI, ¿cómo no vas a probar esas cosas? Ay, eso ya es algo normal. Hoy en día, ¿quién no ha matado? Hoy en día, ¿quién no ha robado? Hoy en día, ¿quién no es murmurador? Hoy en día, ¿quién no tiene eso? O sea, vamos a verlo más adelante. Yo espero, y yo te invito, joven, señorita, que me estás escuchando, hermano, hermana, detente un momento, porque sin duda alguna esto es controversial.
Esto choca y esto es tan tajante con lo que estamos viviendo. Pero yo te invito a que tú puedas seguir esta serie, a que tú puedas adentrarte con nosotros en estos primeros capítulos, porque de eso se trata el diagnóstico. Yo tengo bien presente, tendrá unos 9 años, prácticamente antes de que naciera mi hermanito más pequeño, Derek. Por la situación de que mi mamá lo iba a tener, teníamos que donar sangre, y obviamente pues tenían que ser de preferencia de los familiares. Y yo tengo bien presente, no sé si a lo mejor a ti te ha tocado, primeramente nos pasaron a una habitación explicándonos cómo iba a ser el proceso, porque no solamente era yo, era un grupo grande de personas que también iban a donar sangre para ese hospital. Y yo tengo bien presente que apenas me había pasado por un proceso creo que de gripa, y creo que estaba tomando algunos medicamentos, y cuando este doctor empieza a mencionar qué es lo que no tenemos que hacer o qué es lo que no teníamos, la situación en la que teníamos que estar para donar sangre, yo me sentí completamente inmerecedor de poder donar sangre. Yo sé que mi mamá la necesitaba, pero el hecho de a lo mejor de tener algún tipo de infección, llámese gripa o por estar tomando algún tipo de medicamento, yo sabía que no lo podía hacer. Y muchas personas se terminaron saliendo y no terminaron de donar sangre por el hecho de darles ese diagnóstico. Y yo te lo hablo con todo el amor de Dios por este medio, que tú no te sientas así. Que tú no digas, esto es tan duro, esto es tan complicado, que no seamos como aquellos discípulos que vemos en los evangelios en el decir, ay Señor, dura es esta palabra. Yo te invito a que tú puedas seguir esta serie. Y si a lo mejor tú no puedes esperar para dentro de que 8 días puedas leer completamente tu Biblia, y créeme que el hecho de que nos sintamos sucios, nos sintamos inmerecedores, nos sintamos desobedientes a nuestros padres, es un gran paso para entender que tú y yo necesitamos ayuda, y apenas es el primer capítulo, faltan 2. Entonces yo te invito a ser parte de este diagnóstico, yo te invito a seguir escuchando esto, y que más allá de alejarte, más allá de sentirte indigno, puedas clamar y decir, Señor, sin duda alguna necesito de ti. Padre, esta tarde yo te agradezco, Señor, por este diagnóstico que estás haciendo aún en mí. Y yo sé que en cada una de las personas que nos están escuchando, nos están sintonizando, nos estás haciendo conscientes de que necesitamos de ti, que conforme a la ley, que conforme a lo que dice la palabra, somos indignos, somos inmerecedores, somos dignos de muerte, como dice la Escritura, y no solamente si lo hemos hecho, sino porque a lo mejor nos hemos complacido con alguien que lo hace. Padre, trae revelación. Señor, desafíanos, confróntanos y haznos entender que necesitamos de ti, que necesitamos y anhelamos conocer más de ti. Muchas veces, Señor, para ver lo sucios que estamos, tenemos que acercarnos a la luz. Muchas veces para saber que tenemos que ir al doctor, tenemos que estar conscientes de qué tan enfermos estamos. Y eso es lo que tú vas a hacer en estos primeros capítulos, en estos diagnósticos, en ver, Señor, cuánto, Señor, necesitamos de ti. Yo te pido por la vida de cada uno de los que está viendo esta transmisión, y te pido que les des la sabiduría, que les des la paz en los corazones para poder sobrellevar esto, y sobre todas las cosas hacernos entendidos de que necesitamos más de ti. Yo te doy gracias por este tiempo, sino antes pedirte, Señor, que bendigas las actividades de cada uno de los que nos ven. Bendice, Señor, el aspecto económico, el aspecto familiar, el aspecto de salud. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa, y que tu gracia y tu amor sea con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, chicos, ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo. De verdad, esta carta a los romanos es una carta desafiante, es un diagnóstico completo, y yo te invito a que puedas seguirlo, a que puedas seguir sintonizando las transmisiones, y que no te olvides que los miércoles son de podcast por medio de Spotify y de nuestro canal de YouTube, y que nos sigas cada una de las redes sociales, y que compartas esta bonita palabra para que este evangelio llegue a más personas. No nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que ante cada situación estamos para servirles. Hasta la próxima.